único que importa cuando se va en bicicleta es que o estás cansado o tienes hambre. No importa que tengas muchos coches o mucho dinero. Todo carece de importancia cuando estás cansado o tienes hambre. Cansado, hambriento y en forma. Con lluvia o con sol, el ciclismo es el mejor deporte después de la natación. En Francia, sin duda, es una actividad mucho más agradable. Existe más tolerancia y no tiene las connotaciones de este país, donde se considera propio de la clase trabajadora. Durante medio siglo, esa imagen trabajadora ha empujado al ciclismo al arroyo. Es demasiado el humo que te tragas en la bici. Si te pones una máscara al final del día, está negra del humo del diésel y la gasolina. Sin embargo, las ciudades inglesas, con sus estrechas calles medievales, poco propicias para los coches, podrían ser el lugar ideal para la bicicleta. Después de 1890, cuando la sociedad dejó de lado la bicicleta por no estar de moda, no ha dejado de considerarse propia de las clases bajas. Ya se sabe lo que se piensa de los que van en bicicleta. Todo el mundo piensa que le pasa algo malo cuando, en realidad, deberíamos decir, ese está haciendo lo que debe, está salvando la atmósfera de la Tierra. La bicicleta, máquina verde. La imagen tercermundista de baja tecnología y de clase trabajadora de la bicicleta es lamentablemente inexacta. Prácticamente estandarizados en todo el mundo, casi todos sus componentes son intercambiables. La bicicleta es lo que se conoce como un producto maduro, incapaz de rápidos progresos. La bicicleta de hace 100 años era considerada el no va más del diseño. A pesar de la precaria postura en que había que montar, sus entusiastas la encontraban rápida, segura y estable. John Pinkerton, presidente del Veteran Cycle Club. Su vida está dedicada a la preservación de la bicicleta. Generalmente los que utilizan la bicicleta, yo les llamo no ciclistas, son personas que tienen que desplazarse de un punto a otro, al trabajo o lo que sea, porque le están reparando el coche, por ejemplo. Ha cogido la bicicleta de su mujer y el sillín está demasiado bajo. Pedalea con la parte de dentro del pie y va pataleando como puede pensando. Esta bicicleta es un horror. A ver cuándo me arreglan el coche. Es evidente que no está a gusto. Pero si yo pudiera pararle y decirle, un momento, suba un poco el sillín, meta una marcha corta, pedalee con la bola del pie y siéntese derecho, seguro que disfrutaría. Parecerá una tontería, pero la bicicleta de Slim Rider fue hecha a medida para sus actuaciones. Lo mismo ocurre con una bicicleta moderna, una de las últimas piezas de alta tecnología que puede hacerse a medida en Relight. Gerald O'Donovan. Los distintos parámetros son la longitud del interior de la pierna, que controla la altura del cuadro, desde aquí hasta aquí. La altura del tronco, de la cadera hasta el hombro, que determina el tubo superior. La longitud del muslo, por ejemplo, controla la colocación del pie en el pedal. El sillín se le coloca a la distancia dada por la vertical. En este caso concreto se ha colocado a 175 milímetros del eje del pedal, que es el factor de la longitud del muslo. Aquí llega Pedro Delgado, de España, que vuelve sano y salvo al campo. Evidentemente, el material tiene que ser fuerte. El cuadro tiene que ser intrínsecamente fuerte, de un material fuerte, pero además debe tener consistencia. Porque el ciclista rara vez se sienta en la bicicleta, más bien baila sobre los pedales, y los materiales son muy importantes porque
Si el cuadro está algo suelto, no se consigue potencia de la rueda trasera. Por eso el acero es el material ideal, porque combina, como ningún otro, la fuerza y la consistencia. El invento alemán del acero tubular sin costuras es uno de los grandes progresos del siglo XX. Todo, desde la silla hasta el coche, se ha beneficiado de su relación fuerza-peso. A pesar de su aparente simplicidad, el número de compañías capaces de fabricar tubos de acero de alta calidad se pueden contar con los dedos de una mano. A.L. Colombo, en Italia, es uno de los legendarios fabricantes de tubos. Esta fundación familiar sigue haciendo tubos de acero para bicicletas en las afueras de Milán. En un horno donde la temperatura alcanza casi los 1500 grados centígrados, arden trozos de acero de 1 metro de largo durante hora y media. Cada uno de dichos trozos pesa 130 kilos, suficiente para hacer 40 bicicletas. Una baqueta o mandril lo perfora. Y por medio de golpes se convierte en un trozo de acero tubular. Mediante 16 procesos parecidos, el acero original se convierte en 40 metros de tubo de bicicleta ligero. Cada fabricante prefiere un tipo de acero diferente. En Columbus Cycle Tubing utilizan más cromo y molibdeno. Los ingleses optan por un alto nivel de manganeso. Mediante el cuidadoso equilibrio de los ingredientes, el acero retiene su fuerza y consistencia incluso después de soldar. Los tubos de la tijera frontal se trabajan en frío y se les da forma a martillazos. Incluso al inicio de la fabricación se hace patente que no es un producto de baja tecnología. Estos tubos tienen los extremos reforzados, más espesos en los bordes donde la presión es más fuerte. En Columbus le añaden trucos tecnológicos como este espiral para proporcionar aún más fuerza a las junturas, sobre todo al tubo inferior. Pero quizá la mayor ventaja del acero tubular sea su habilidad de retener la fuerza después de darle forma. Estas modernas tijeras de una pieza para bicicleta de montaña deben doblarse a 90 grados. Ken, Jack y Norman construyen bicicletas. Los Taylor construyen bicicletas desde 1946.
Y si usted puede gastarse más de 600 libras, le hacen una que se adapta a su cuerpo como un traje de Savile Row. Si hubiera que hacer 100, tendrían que hacerse a máquina, pero como hacemos una, es más rápido hacerla a mano que montar una máquina. Su taller en Ostockton-on-Tees es probablemente el último de su clase. Un lugar donde la intuición, el arte y la leyenda se mezclan con el polvo y las herramientas usadas. Como todos los artesanos, los Taylor tienen un gran respeto por los materiales, ya sean tubos de Columbus o elaborados moldes. Si se utilizan materiales de buena calidad y un buen constructor de cuadros, sale una buena bicicleta. Y por supuesto lo principal es que las dos ruedas estén perfectamente alineadas. Yo llevo haciéndolo 50 años. He hecho 8.500 bicicletas y aún sigo aprendiendo. Estamos tan al día como cualquier firma del mundo, porque las tendencias cambian y las piezas con que se hacen y el estilo de la bicicleta. Miramos este lado del tubo con aquel, a contraluz, y moviéndolo gradualmente, conseguimos un mínimo punto de luz entre ambos. Un pelo. Si no está bien, se nota. Hay que volver a comprobarlo. Este lado con ese otro. Hasta que casi no pase la luz. Es tan exacto que... Se consigue la mejor vibración del mundo una vez soldada y comprobada. La soldadura tira de la agarradera. Se calienta la agarradera por un lado y luego se enfría y luego el otro lado. Así se expande y se enfría alternativamente. Como habrán visto antes, hemos soldado primero la parte de abajo cuando estaba exacta para que no se torciera. Si los Taylor construyen bicicletas equivalentes al Aston Martin, estas serían el Ferrari Cinelli de Milán. Y si Cinelli es el Ferrari, este es el Jaguar. El departamento de bicicletas ligeras Rally de Nottingham.
Todo es cuestión de precio. Una bicicleta Chinelli como esta puede costar 2.000 libras. Una rally ligera cuesta unas 600. Norman Taylor comprueba la alineación del cuadro a ojo y con un bramante. Mario Camilotto, con moldes angulares y aparatos de medición. Y lo que parece ser un tratamiento brutal en realidad es una forma comprobada de nivelar el cuadro. Ya está. Más recto que un palo. Como cualquier producto moderno, las bicicletas se han convertido en víctimas de la moda. El aumento del tiempo libre ha impulsado la utilización de la bicicleta y a una profusión de detalles para hacer frente a requisitos especiales. Todo tiene que estar bien apretado. Hoy en día no se puede ni meter un dedo por aquí de apretado que está. Las bicicletas antiguas, incluso las de carreras, se diseñaban para poder ponerse guardabarros en invierno. Pero hoy en día, el puente se baja cada vez más para que se adapte al freno. Las bicicletas de carrera siempre han sido muy apretadas porque, al no tener frenos, no tenían ese problema. Mientras más apretado y más ligero es el cuadro, más se reduce el espacio de la rueda. Monty Young es un londinense que en su tienda Condor Cycles vende una variedad de bicicletas hechas a mano, pero las ruedas las monta en propio Monty. Al igual que los cuadros, existen ruedas normales y ruedas excelentes. Hace casi 40 años que construyo ruedas y bicicletas. Empecé cuando era un chaval. Siempre me han interesado las bicicletas. Pongo la vida en ellas. Me encanta el ciclismo. El exacto equilibrio de la tensión de cada radio se hace al tacto y a ojo. Es un arte. El arte de construir una rueda es que el eje esté en el centro. La tensión es perfecta. Si uno está satisfecho con la rueda que ha construido, no hay motivo para que la rueda no esté perfectamente equilibrada. La bicicleta no es una tecnología caduca, pasada de moda y vulgar. Como todo lo que parece sencillo, las bicicletas son máquinas sofisticadas, altamente eficaces y duraderas. La industria de la bicicleta no ha resurgido por sí misma. Al igual que ha sucedido con las cámaras, la alta fidelidad y las motos fueron los japoneses los que forzaron el paso, ofreciendo a la industria mejores y más baratos componentes, como cigüeñales, ejes, frenos y cadenas. La industria de la bicicleta en Inglaterra está más o menos acabada. Cuando nosotros empezamos, lo comprábamos todo en compañías inglesas. Comprábamos ejes ingleses en compañías inglesas. Las ruedas en Dunlop.
Lo único que se puede comprar ahora son sillines Brooks de las industrias Raleigh. Para algunos, la disminución en la fabricación de la industria de la bicicleta inglesa es sintomático de una disminución más amplia. El arquitecto Norman Foster. En este país no está de moda hacer cosas y hemos perdido la habilidad y la tradición de hacerlas. Eso es tan cierto en los edificios como en las bicicletas. Por ejemplo, en el tercer aeropuerto de Londres, Stansted, el armazón es de cosecha propia. El recinto, que tiene el doble tamaño de un campo de cricket, con toda clase de ventanas alrededor, en este caso, viene de Suiza. Del mismo modo, las bicicletas, todas estas piezas, no vienen de Inglaterra, vienen del Japón, de Francia y de Italia. Ahora los italianos se sienten presionados por Japón. Hace poco más de 10 años, esta compañía, Campagnolo, era considerada el maestro absoluto en la fabricación de piezas de alta calidad necesarias para una buena bicicleta. Hoy lucha por su supervivencia. Y la supervivencia significa ingeniería de precisión de la era espacial y productos tan avanzados que su relación valor-peso se puede equiparar a los componentes de aviones. En cierto sentido, la bicicleta es una industria clásica moderna. Ha resurgido de sus cenizas mediante personas a la moda, con medios económicos y preocupados por estar en forma y por no contaminar el ambiente. Se ha convertido en un producto deseable, porque personifica la habilidad, la precisión y la identidad individual, en contra de la producción en masa. Paradoja que no se le escapa a Jack Taylor. We dreamed about production lines and conveyor belts and going in ovens and getting built enamel. But we didn't dream how difficult they were to sell when you did all this. And that's where the snags come in. Selling them, not making them. Soñábamos con ello. Soñábamos con una cadena de producción y cintas transportadoras y con hornos y con pintura esmaltada. Pero no sabíamos lo difícil que eran de vender una vez hecho todo eso. Ese es el problema, venderlas, no hacerlas. Hace años eran mujeres las que hacían este trabajo en la fábrica Raleigh. Mi abuelo tenía una Raleigh con revestimiento de oro de 22 quilates, el mejor modelo que había, 15 guineas de entonces. Hay que sentir amor por lo que se hace, como si se tratara de una pintura, como Picasso y todos esos tipos. Este es el atractivo de la bicicleta. La imagen de la trinchera y los pantalones metidos en el calcetín hace tiempo que pasó a la historia.
Los patrocinadores, los brillantes colores, la maquinaria superligera, la ropa apretada y el fuerte ejercicio pueden ser imitados por cualquiera. Una tarde de miércoles en Rovereto, Italia. Una carrera con tantos corredores que atravesar la línea de meta es como la hora punta en Pekín. Poi c'è 52, 45, 75, poi c'è il 90, poi c'è il 146, 92, lei il numero di Tirasio. Lei. Esta carrera de 3 días es utilizada por los grandes equipos a modo de calentamiento para el Giro de Italia y el Tour de Francia. En Italia, el sol brilla sobre la bicicleta. Es sexy y atractivo. En Inglaterra, una de las quejas más comunes contra el ciclismo es el clima. Sin embargo, las ocasiones de mojarse, si se utilizaran a diario, solo son de 14 días al año. Se dice que llueve mucho en Inglaterra. No llueve en absoluto. Cuando caen 300 centímetros en una hora, eso sí es llover, y entonces no se debe montar en bicicleta. Pero en este país, en Londres, el máximo es de 50 centímetros de lluvia al año. Eso no es nada. Aquí tenemos un tiempo estupendo. La gente debería pensar más en sí misma y olvidarse de la ecología y del verde. Lo importante es mejorar la salud, dejar de fumar cigarrillos y de beber alcohol. ¿Vamos a dar una vuelta? Por supuesto. ¿Quién se atreve? Cojamos. La imagen del ciclismo en Inglaterra no es deportiva ni sexy. Es, utilizando una metáfora ciclista, algo excéntrico, basado en recuerdos entrañables como estos. Sí, es Oxford, de quien dijo el poeta que una de sus leyes tácticas es unir el corazón a causas poco seguras. Oxford, hogar de 6.000 estudiantes masculinos, 16.000 femeninos y de la mayoría de los 12 millones de bicicletas de la Gran Bretaña. Todas con su timbre. Por supuesto, existe una alternativa, ir en el coche de San Fernando, pero se corre el riesgo de tropezar con las bicicletas. Si el clima de Inglaterra no ha cambiado y la bicicleta es ahora una máquina mejor diseñada, la única variante debe ser el ciclista. Se puede usar con un neumático muy justo, de la moto. Se encaja aquí dentro y cuando se infla el neumático no se sale por nada del mundo. Muy bien, tenga la bondad de poner su nombre y dirección aquí arriba. ¿Ya le han explicado lo de la primera revisión? Sí. La bicicleta debe ser la única máquina que se compra por el motor. Le damos ahora y le miramos los neumáticos, los tubos, las ruedas, a veces están bien tensadas las marchas, todo. En las tiendas como Condor de Londres lo saben y procuran que la máquina esté a la altura del motor. Algunas más famosas que otras. En condiciones ideales, el motor va fijo en la bicicleta para crear una máquina completa. El ciclista va literalmente sujeto a los pedales. Bien, chicos, vais a rodar por la parte superior de la rampa, como habéis hecho en las sesiones de precalentamiento. Y conforme avanzáis, yo iré tocando el silbato y el siguiente tomará vuestro puesto. Cuando yo toque el silbato, tenéis que dejarle el puesto al siguiente, y así sucesivamente hasta que todo el mundo haya cambiado de sitio. Haced un par de vueltas de calentamiento antes de que empiece a tocar el silbato.
Voy a avisar a los de atrás. ¿Todo el mundo listo? ¿Te has enterado, Richard? Ya. En pistas como estas, y con la ropa adecuada, los ciclistas pueden alcanzar velocidades de más de 60 kilómetros a la hora. Pero incluso un ciclista normal puede desarrollar velocidades asombrosas, y sin contaminación. Aunque sorprendentemente los humanos no son máquinas muy eficaces. La conferenciante de Ciencias Deportivas, doctora Adrian Hartman. Estamos aproximadamente al mismo nivel que una máquina de combustión interna, de modo que el 22% de la energía que gastamos con el ejercicio del ciclismo se convierte en trabajo mecánico. El ser humano dista mucho de ser eficaz. Lo eficiente es la bicicleta. Los músculos de la parte delantera del muslo son los que se utilizan con más fuerza. Si se fijan en las piernas de un ciclista, verán enseguida cuáles son los músculos más entrenados. El del interior del muslo se hipertrofia como consecuencia del ejercicio, pero como los ciclistas profesionales utilizan agarraderas en los pies, también hay que levantar peso y extender la rodilla. Y los músculos de la parte trasera de la pierna también se utilizan mucho. Descansa. Bien. En la Universidad Loughborough, la doctora Hartman ha investigado ampliamente la potencia máxima de los ciclistas y su habilidad para mantener este trabajo mecánico. En el deporte competitivo, dicha potencia es vital para sprints estratégicos y escapadas. Para esta prueba, Julie Richardson monta un ergómetro de bicicleta y lucha contra el peso proporcional al de su propio cuerpo pedaleando con fuerza durante 30 segundos. Pedalea durante 30 segundos. Roger te dará las instrucciones pertinentes. Aumentamos el peso al equivalente de tu cuerpo. Aguanta quieta hasta que yo te diga. 3, 2, 1... ¡Ya, Yuri! ¡Dale, dale, dale! Con esta prueba se intenta evaluar la potencia del ciclista durante un corto periodo de tiempo. Característica muy importante en las carreras, ya que el ciclista que puede acelerar un paso ya rápido es el que va a separarse del pelotón y adelantarse en el momento adecuado. El momento decisivo del Tour de Francia es cuando se producen los ataques y las escapadas del pelotón principal. Sigue así. 3, 2, 1... ¡Quieta! Muy bien, Julie. Una Julie en forma, pero agotada, termina donde empezó. Recuerden que ha estado pedaleando contra una resistencia mucho mayor de lo normal. 30 segundos equivalen a 1 hora. Las lecciones que se aprenden aquí nos conciernen a todos, especialmente a las personas que corren. En el ciclismo no se tiene el mismo tipo de impacto que tiene, por ejemplo, un corredor. Cuando un corredor pone un pie en tierra, las fuerzas equivalen al doble o el triple de su propio peso. Pero con los ciclistas no ocurre lo mismo. Además, cuando se corre, los músculos ejercen una contracción más excéntrica. Es decir, que genera fuerza pero se alarga al mismo tiempo y existe una gran evidencia de que ese tipo de contracción hace mucho más daño al músculo que la de cualquier otro tipo. Así que los ciclistas tienen una gran ventaja sobre los corredores. Y puede que algo en común con los nadadores, quienes pueden llevar a cabo fuertes entrenamientos, sin el alto grado de lesiones frecuentes en los corredores. Suspendido casi ingrávidamente en el cuadro, entre el manillar, el sillín y los pedales, el ciclista transmite energía muscular mediante uno de los sistemas mecánicos más eficaces de cuantos se han inventado, la cadena. En 1880, Hans Reinhold, un ingeniero suizo residente en Manchester, registró una patente. Su invento, la cadena de bicicleta Bush, era simple, efectiva y duradera.
En Renault continúan fabricando cadenas, pero no para la industria ciclista. Eso pertenece ahora a los japoneses. John Moxon, de Cadenas Renault. Hasta 1879, cuando Hans Renault adquirió su negocio, las cadenas se hacían con un eslabón interno que constaba de 2 placas, un rodillo y un perno, y el rodillo mantenía las placas separadas. Cuando la cadena se articulaba dentro y fuera de la rueda, la presión iba a parar a esta plaquita. La patente de Hans Renault iba a introducir este tubito, llamado cojinete, que se metía en el eslabón interno. Se colocaba encima el rodillo, otro eslabón interno se metía en el cojinete, y cuando todo giraba sobre la rueda, el cojinete giraba sobre el perno, reduciendo el desgaste en gran medida. Autoimpulsado o no, todo eslabón de una cadena debe estar articulado, lo que a su vez produce un ligero juego lateral. Una útil imperfección que impulsa la cadena de una a otra rueda al cambiar de marcha. La cadena se mantiene en tensión mediante un muelle y 2 ruedas disuasorias. Gracias a esta simple disposición, el 85% del pedaleo se transmite a la rueda trasera. Al contrario que la conducción directa de las bicicletas antiguas, la cadena le proporcionó flexibilidad a la rueda trasera, dando libertad a los diseñadores para desarrollar nuevos estilos. Pero al cabo de unos años, la bicicleta se estandarizó en un modelo que unía eficacia, velocidad, comodidad y fuerza. Era conocida como bicicleta de seguridad, pero eso no impidió que los inventores continuaran construyendo mejores bicicletas. Esta es la famosa Darsley Pedersen, llamada así porque fue hecha por Darsley, Gloucester, y su inventor se llamaba Michael Pedersen, aunque en realidad fue fabricada por Lister. Lo importante de esta máquina era que, para reducir peso y fortalecerla, Michael Pedersen cambió el cuadro de tubo sencillo y duplicó todos los tubos en todas las direcciones. Tiene tantos triángulos que son casi imposibles de contar. A primera vista, parece que el sillín está demasiado alto, pero le pusieron un pequeño estribo que permitía subirse con toda comodidad y controlarla perfectamente. Estas máquinas estuvieron en producción desde 1890 hasta 1914. Si existe un equivalente moderno a la Radical Pedersen, es la Moulton. La reticencia de Alex Moulton durante 30 años a construir máquinas convencionales ha llevado a una de las bicicletas más controvertidas del mundo. Vamos allá. Lo que más le preocupa a Moulton es el tamaño de la rueda. Para mí, la diferencia fundamental entre las dos es el tamaño de la rueda. Desde el punto de vista de la postura de conducir, si comparamos la mejor de la gama Jubilee con la clásica, cuando la postura de conducir es más bien baja, hay bastante similitud entre la posición del manillar y del sillín. Y la altura de la abrazadera inferior es parecida a la convencional. La base de las ruedas, es decir, la distancia que existe entre ruedas, es un poco más larga en la Moulton.
Cuando empecé a estudiar cómo mejorar la bicicleta en los años 50, me fijé en la configuración del hombre en relación con la máquina y comprendí que si se reducía el tamaño de la rueda, se podría mejorar toda la distribución de la bicicleta, manteniendo la postura de conducir convencional. Ese era el quid del asunto. Al reducir el tamaño de la rueda y con ella los radios, se produce una conducción dura y agitada. Moulton insiste asimismo en neumáticos de alta precisión para mantener baja la resistencia del rodaje. Para contrarrestar esta dureza de conducción y la dureza de los neumáticos, ha desarrollado un ingenioso sistema de suspensión. Echémosle un vistazo a la suspensión delantera. El movimiento está en los eslabones delanteros de la tijera. La tijera en sí es para conducir la bicicleta y la carga del eje llega aquí mediante el estribo y comprime el muelle de su columna interna, consiguiendo un ligero ajuste según el peso del ciclista. Y una cosa muy importante, aquí dentro hay unas arandelas de poliuretano humedecido que le proporciona humedad. Eso en cuanto a la suspensión delantera. En cuanto a la trasera, este es el tubo del asiento y este es el triángulo posterior. La rueda trasera va aquí y está montada sobre un pivote de la abrazadera inferior. Y este triángulo abarca esta compresión y los muelles de goma. Es decir, que al presionar desvía en parte la goma y en parte la comprime, lo que le proporciona una frecuencia constante. Es una suspensión bastante sutil para la parte trasera. La estructura del vehículo debe tener el máximo de rigidez en la base donde tiene lugar la articulación. Es decir, sería imposible montar ruedas blandas en un marco flexible si se quiere conseguir una buena estabilidad, sobre todo en los descensos rápidos. Que tanta complejidad ofrezca ventajas sobre los diseños de Chinelli, Rallick o Taylor es discutible. Como en todo lo relacionado con las bicicletas, la moda y la mitología tienen mucho que ver. La primera Moulton era tan ingeniosa como las Mini Sigonis. En realidad, Moulton e Sigonis colaboraron en la suspensión de la Mini, a la que imitaciones baratas, pero sin el encanto de la Moulton, llevaron al fracaso. Hoy en día, los defensores de esta máquina de pequeñas ruedas están dispuestos a pagar casi 2.000 libras por esta maravilla artesanal. Uno de los encantos de estas bicicletas es que son fáciles de conducir y ligeras. Alguien dijo que parecían hechas de terciopelo, y realmente a veces lo parece de puro suave que es la suspensión, que además te hace sentirte protegido. Y aparte de regatear de acá para allá, se puede acelerar. Y se agarra estupendamente en las curvas. En general, la dinámica es mucho mejor que la convencional, exactamente lo que yo quería conseguir. Cuando veo una revista de bicicletas o un periódico que habla de algún nuevo invento, pienso. Pero en 1800 y pico hacían exactamente lo mismo. No es que copien las ideas antiguas, sino que vuelven a desarrollar las mismas, con lo que no se adelanta nada.
Todo el mundo está de acuerdo en que la una vez denostada bicicleta ha vuelto con fuerza. Este año se venderán más de 2 millones de ellas. La industria rally venderá 700.000 solo en Inglaterra. Una industria en alza gracias al consumismo verde, a la necesidad de salir de los atascos y al disfrute del ejercicio físico. El ciclismo es la mejor forma de hacer ejercicio. Es aeróbico y se quema más energía que caminando o incluso corriendo. Pero también es agradable. Cada vez hay más gente que se va al campo a dar una vuelta en bicicleta o incluso en las afueras de la ciudad. La bicicleta se ha convertido en un producto de diseño. Los consumidores han sido educados para apreciar la calidad de los detalles y la utilidad que proporciona. Lo que los diseñadores llaman idoneidad útil. El arquitecto Norman Foster. Los armazones de los edificios no han cambiado gran cosa en el pasado reciente y lo mismo sucede con las bicicletas. Pero lo que sí ha cambiado en los dos casos son los sistemas que se relacionan con ellos. En los edificios, los sistemas de movimiento, de servicio, de calefacción, de iluminación, de ventilación. La tecnología de la información ha transformado los armazones de los edificios dramáticamente. Y lo mismo se puede decir de las bicicletas. Los cuadros, su geometría, su forma, no han cambiado gran cosa. Se utilizan materiales nuevos, como fibra de carbono, pero esencialmente son iguales. Pero la transformación de los sistemas de transmisión, la unión que configura la relación hombre-máquina, ha experimentado una enorme transformación. Por ejemplo, antes se ponía el pie en el pedal y se ajustaba con una correa. Pero con este dispositivo encaja perfectamente sin necesidad de más. He ahí un diseño que elimina un montón de componentes que ha tenido lugar gracias a una transferencia tecnológica. La industria del esquí ha influenciado a la industria de la bicicleta del mismo modo que la industria de la construcción ha sido impactada por los desarrollos aeroespaciales en cuanto a sistemas de energías y cosas así que han transformado los armazones tradicionales. Puede que las bicicletas sean una forma de arquitectura. Una arquitectura con su propio idioma y forma, pero capaz de tantas interpretaciones como usos. Igual que los edificios. De ser así, esta bicicleta, construida en Italia para el equipo olímpico de la Unión Soviética, sería el Partenón de las bicicletas. El sillín es de ante sintético para que agarre, y el vástago del sillín es de aluminio forjado. El cuadro es de acero soldado, y con un acabado aerodinámico. El vástago de la dirección es de una aleación de aluminio como la utilizada en los aviones. La cadena es el medio de conducción más eficaz jamás inventado. Y el cigüeñal es una ligerísima red de aleación de aluminio. Las ruedas son discos sin radios de fibra de carbono. El color de la pintura es gris perla, pero quizá debería ser verde. Es una obra de arte. Si no tuviera que competir, se la podría exhibir en un museo. Es como una escultura que te está diciendo para lo que sirve. Cuando la vean en la pista, comprenderán lo que significa la idoneidad útil. Es un objeto increíble.
A.L. Colombo, en Italia, es uno de los legendarios fabricantes de tubos. Esta fundación familiar sigue haciendo tubos de acero para bicicletas en las afueras de Milán. En un horno donde la temperatura alcanza casi los 1500 grados centígrados, arden trozos de acero de 1 metro de largo durante hora y media. Cada uno de dichos trozos pesa 130 kilos, suficiente para hacer 40 bicicletas. Una baqueta o mandril lo perfora. Y por medio de golpes se convierte en un trozo de acero tubular. Mediante 16 procesos parecidos, el acero original se convierte en 40 metros de tubo de bicicleta ligero. Cada fabricante prefiere un tipo de acero diferente. En Columbus Cycle Tubing utilizan más cromo y molibdeno. Los ingleses optan por un alto nivel de manganeso. Mediante el cuidadoso equilibrio de los ingredientes, el acero retiene su fuerza y consistencia incluso después de soldar. Los tubos de la tijera frontal se trabajan en frío y se les da forma a martillazos. Incluso al inicio de la fabricación se hace patente que no es un producto de baja tecnología. Estos tubos tienen los extremos reforzados, más espesos en los bordes donde la presión es más fuerte. En Columbus le añaden trucos tecnológicos como este espiral para proporcionar aún más fuerza a las junturas, sobre todo al tubo inferior. Pero quizá la mayor ventaja del acero tubular sea su habilidad de retener la fuerza después de darle forma. Estas modernas tijeras de una pieza para bicicleta de montaña deben doblarse a 90 grados. Ken, Jack y Norman construyen bicicletas. Ese está haciendo lo que debe. Está salvando la atmósfera de la Tierra. La bicicleta. Máquina verde. La imagen tercermundista de baja tecnología y de clase trabajadora de la bicicleta es lamentablemente inexacta. Prácticamente estandarizados en todo el mundo, casi todos sus componentes son intercambiables. La bicicleta es lo que se conoce como un producto maduro, incapaz de rápidos progresos.
La bicicleta de hace 100 años era considerada el nova más del diseño. A pesar de la precaria postura en que había que montar, sus entusiastas la encontraban rápida, segura y estable. John Pinkerton, presidente del Veteran Cycle Club. Su vida está dedicada a la preservación de la bicicleta. Generalmente los que utilizan la bicicleta, yo les llamo no ciclistas, son personas que tienen que desplazarse de un punto a otro, al trabajo o lo que sea, porque le están reparando el coche, por ejemplo. Ha cogido la bicicleta de su mujer y el sillín está demasiado bajo. Pedalea con la parte de dentro del pie y va pataleando como puede pensando: esta bicicleta es un horror, a ver cuándo me arreglan el coche. Es evidente que no está a gusto. Pero si yo pudiera pararle y decirle: un momento, suba un poco el sillín, meta una marcha corta, pedalee con la bola... Lo único que importa cuando se va en bicicleta es que o estás cansado o tienes hambre. No importa que tengas muchos coches o mucho dinero. Todo carece de importancia cuando estás cansado o tienes hambre. Cansado, hambriento y en forma. Con lluvia o con sol, el ciclismo es el mejor deporte después de la natación. En Francia, sin duda, es una actividad mucho más agradable. Existe más tolerancia y no tiene las connotaciones de este país, donde se considera propio de la clase trabajadora. Durante medio siglo, esa imagen trabajadora ha empujado al ciclismo al arroyo. Es demasiado el humo que te tragas en la bici. Si te pones una máscara al final del día, está negra del humo del diésel y la gasolina. Sin embargo, las ciudades inglesas, con sus estrechas calles medievales, poco propicias para los coches, podrían ser el lugar ideal para la bicicleta. Después de 1890, cuando la sociedad dejó de lado la bicicleta por no estar de moda, no ha dejado de considerarse propia de las clases bajas. Ya se sabe lo que se piensa de los que van en bicicleta. Todo el mundo piensa que le pasa algo malo cuando, en realidad, deberíamos decir: del pie y siéntese derecho, seguro que disfrutaría. Parecerá una tontería, pero la bicicleta de Slim Rider fue hecha a medida para sus actuaciones. Lo mismo ocurre con una bicicleta moderna, una de las últimas piezas de alta tecnología que puede hacerse a medida en Relight. Gerald O'Donovan. Los distintos parámetros son la longitud del interior de la pierna, que controla la altura del cuadro, desde aquí hasta aquí. La altura del tronco, de la cadera hasta el hombro, que determina el tubo superior. La longitud del muslo, por ejemplo, controla la colocación del pie en el pedal. El sillín se le coloca a la distancia dada por la vertical. En este caso concreto se ha colocado a 175 milímetros del eje del pedal, que es el factor de la longitud del muslo. Aquí llega Pedro Delgado, de España, que vuelve sano y salvo al campo. Evidentemente, el material tiene que ser fuerte. El cuadro tiene que ser intrínsecamente fuerte. De un material fuerte, pero además debe tener consistencia. Porque el ciclista rara vez se sienta en la bicicleta, más bien baila sobre los pedales, y los materiales son muy importantes, porque si el cuadro está algo suelto, no se consigue potencia de la rueda trasera. Por eso el acero es el material ideal, porque combina como ningún otro la fuerza y la consistencia. El invento alemán del acero tubular sin costuras es uno de los grandes progresos del siglo XX. Todo, desde la silla hasta el coche, se ha beneficiado de su relación fuerza-peso.
A pesar de su aparente simplicidad, el número de compañías capaces de fabricar tubos de acero de alta calidad se pueden contar con los dedos de una mano.